Allí en Zamora se ve la España que se va. En su mercado se asiste al más curioso museo de trajes populares a que puede asistirse en España. Allí concurren campesinos y campesinas de Sayago, Aliste, Alcañices, Sanabria, cada uno con sus típicos y pintorescos trajes. Y todos estos trajes, todas estas prendas, amén de multitud de objetos y enseres de formas curiosas, van perdiéndose sin que se recojan en un museo etnográfico nacional, como se hace en otros países que más cuidadosos de su progreso, lo son también de sus tradiciones. Así parece que no nos interesa saber cómo se vistieron nuestros abuelos, parte importante para saber cómo vivieron. ¿Pero es que nos interesa algo de veras? Con esta cita de Miguel de Unamuno, de 1906, comienza la presentación de la indumentaria tradicional zamorana en la Vía de la Plata, a cargo de la Aula de Folclore La Morana. Para nosotros es un placer, es un honor presentar hoy la indumentaria tradicional de nuestra tierra, de nuestra provincia. Sobre todo porque detrás de esta presentación está el trabajo que hemos realizado durante ya más de 20 años a través de nuestros talleres de reproducción y confección de prendas tradicionales, los seminarios que hemos organizado, los cursos, muchos talleres monográficos de indumentaria, de joyería, de calzado, de peinado, que han ido jalonando todas las actividades del Aula de Folclore La Morana. En Zamora hay mucha gente trabajando para que la indumentaria tradicional tenga el lugar y el sitio que le corresponde. Creemos que es uno de nuestros valores etnográficos más importantes. Hay que apostar firme y decididamente por la indumentaria tradicional. Tenemos un museo etnográfico, tenemos grupos de baile, grupos de coros y danzas, asociaciones etnográficas, asociaciones culturales de muchos pueblos, de localidades, asociaciones de águedas. Todos trabajan con y por la indumentaria tradicional. A veces solo como un tema aislado, monográfico, otras veces de manera inherente al baile, a la música tradicional, pero la indumentaria tradicional forma parte de la vida de muchos de nosotros. El otro día decía Alberto Jambrina que la cultura tradicional es como una cesta llena de agua. Cada uno de nosotros está poniendo el dedo en uno de los agujeros de la cesta. Si quitamos el dedo, nuestra cultura tradicional se marcha. Creemos que el trabajo de todos es necesario para que esto no se pierda, para que nuestra cultura tradicional, que tanto nos ha identificado, que nos caracteriza, sea una de nuestras señas de identidad y nos dé riqueza y nos dé futuro y nos dé economía a través de esas artesanías que son vinculantes en la indumentaria tradicional. Creo que este trabajo nunca será suficiente y para muestra os dejo un botón. Hace escasos meses pasaban unos amigos nuestros por un vertedero a las afueras de un pueblo, concretamente de Manzanal, y había unas bolsas de basura. Esto estaba en el basurero de Manzanal hace 3 meses. Creo que no es suficiente, creo que todos debemos de apostar por la indumentaria tradicional, concienciarnos de que es una de nuestras señas y de nuestros valores más importantes. Algún día esto no estará en un vertedero, estará en una vitrina, seguramente, pero con el esfuerzo y con la ayuda de todos y cada uno de nosotros, de nuestras instituciones, de nuestros museos, de los coleccionistas, de la gente de la moda. Gracias, Lorenzo, por estar hoy con nosotros. Algún día conseguiremos que esto no esté en la basura, Ana, te lo prometo. Gracias a todos por acompañarnos. Entra a la Vía de la Plata en la provincia de Zamora por los pagos de Izcala, para atravesarla longitudinalmente de sur a norte cual columna vertebral y clave maestra tejida con trasiegos de mercaderías, reconquistas y fundaciones reales. La tierra del vino, primera de las comarcas que cruzaremos, forma un bloque junto a sus vecinas Sayago y Guareña, fundidas plenamente en el área de influencia de lo charro, proveniente de la vecina Salamanca, aunque mantengan diferentes características y una impronta que, renunciando a los límites administrativos, se materializa en divisiones naturales y concejiles. La indumentaria que hemos podido ver en el Cubo,
en el Maderal o en Corrales, cuando hacíamos el trabajo de campo, en El Piñero, en Sanzoles, los pueblos que hemos ido visitando durante estos años y en los cuales la gente nos abre sus casas, nos abre sus baúles, nos sube al sobrao para que podamos ver la ropa, catalogarla, medirla, disfrutarla y hoy compartirla con todos vosotros. Pájaras y leones siembran el espacio decorativo de las prendas junto a tulipanes, granadas y claveles, gracias a los bordados de aplicación, realizados con felpillas, huevecillos y mostacillas, sobre paños carmelitas, avinados, negros, encarnados o azules principalmente, mandilas, puños de jubones, faltriqueras, escarpinas o cruceros y pañuelos y pañoletas de hombros rivalizan en exquisitas decoraciones que nada envidian a los costosos trajes de charra que se encargaban a las bordadoras profesionales de la ciudad de Salamanca por las familias más pudientes de la comarca. El atuendo del hombre sigue también la ornamentación y el ornamiento de lo charro y reserva para los chalecos de escote cuadrado y ventana en el espaldar la riqueza ornamental, bien por el tejido, que a veces son terciopelos labrados y sedas de gran calidad, bien por la confección de pequeñas bordadoras y largas vistosas botonaduras de plata que ponen su sello protagonista. Cabe citar también el uso de la gorrilla troncocónica y pañuelos de seda rameados o de dibujos geométricos para cubrirse en el caso del varón. Aquí tenemos dos ejemplos de la indumentaria tradicional de la Tierra del Vino. Como decíamos, muy similar a lo que tenemos en la vecina Salamanca, pero mantiene algunas características, algunas señas de identidad. Por ejemplo, podemos ver que los dibujos no son tan estilizados como en la vecina Salamanca, que se abren un poquito más. El fondo de las prendas, el paño, en este caso, de color rojo, el rodao, puede también hablarnos un poquito de la procedencia y podemos ver, por ejemplo, las costuras con las cuales se hacen las prendas, 1500 costuras, una labor de economía, de aprovechamiento, sobre todo de no tirar nada, absolutamente nada, porque estos tejidos eran muy costosos. Yo creo que el concepto que tenemos, aparte de ser de indumentaria festiva, es una indumentaria especial. Todos, si pensamos un poco en la ropa que tenemos en casa y en lo que quedará de esa ropa dentro de 200 años, ¿cuántas prendas pensáis que nos sobrevivirán 200 años? 1, 2, 3. En este caso pasa lo mismo. Sobreviven aquellas prendas más especiales. Muchas veces hablamos de indumentaria festiva. Yo hablaría de indumentaria de la fiesta, la que se utilizaba el día de la fiesta, un día al año, y si eso. Muchas veces ese concepto que tenemos, cada vez que hay fiesta, la gente no se vestía así. Estas cosas tenemos que irlas un poco, irlas modulando, irlas cambiando. En los dibujos también queremos señalar que se ve también el dibujo, los rameados, estas palmas tan grandes, son muy características de la zona. Nos parecen iguales, pero no lo son. Las prendas nos hablan de la tradición, nos hablan también de cómo vestía la gente, de cómo se peinaba, de los moñetes, de esos picaportes, de las cintas, las colonias de que hablábamos antes, ese origen, ¿verdad, Lorenzo?, de dónde venía la colonia, las colonias de sedas. En este caso, este traje ha sido restaurado íntegramente, viene de Maderal y ha sido de Entrala, efectivamente, de Entrala del Vino, y ha sido restaurado íntegramente. Esto cuando lo desplegaba se caía toda la lentejuela, lo tuvimos que llevar al taller y recomponerlo prácticamente entero. Mantilla de rocador. Y en este caso el jubón es una reproducción. Muchísimas gracias, Carmen. En este caso tenemos el traje del varón, como habíamos dicho, en el cual vemos cómo esas influencias de lo charro, ¿no? Eso es innegable. Pero nos vamos a fijar en esta prenda. Esta prenda... Eso es un arcaísmo total. Esto es una maravilla, un ejemplo de la indumentaria tradicional que pervive, muy sencilla, apenas unos vieses, unos cortados para hacer una labor en el borde del capillo y una prenda que hace una función. Y es para lo que se necesita, no necesita decoración. En este caso necesitamos una prenda que haga una función, que es la de investir al hombre de esa autoridad, de esa majestad, para un concejo, para asistir a una ceremonia en la iglesia, una boda, cualquier parte, por ejemplo, del rito nupcial. Muchísimas gracias, Pedro. Más adelante.
Estamos viendo ya los dos siguientes trajes, en los cuales seguimos viendo en la Tierra del Vino diferentes técnicas. Vamos a ver, estamos viendo ya picados en seda, bordados en lanas de colores, una variedad en el cromatismo que nos hacen que también sea una especial característica de las prendas. Vemos en este caso un traje de niña y un traje de mujer, también serían de mayordoma, serían trajes para una festividad en concreto al año, y necesitamos que sean lo más vistosos y lo más coloridos posibles. En este caso con los merinos, por ejemplo, que también veíamos en nuestra comarca vecina, ¿no?, en La Guareña. Uno, dos, tres y a veces 4 y 5. El concepto de la superposición de prendas para alcanzar, como nos decía Ana, esa figura, ese perfil, esa especial característica que tenía que tener una cadera estrecha, una cintura estrecha, amplia cadera y vuelo en la parte de abajo. Jubones de paño, adornados de lentejuela, de terciopelo, las labores de felpilla, las aplicaciones de cintas y merinos y bordados en seda, en la escarpina o crucero, la joyería del oro presente en toda la comarca en el área de influencia de Los Charros. Vamos a seguir avanzando con el desfile. Un aplauso. Y al mirar su belleza con gran destreza mi peregrina me enamoró. Fue tanta la Los sobrepuestos es una de las técnicas que más abundan en nuestra provincia, en diferentes comarcas, diferentes materiales y diferentes formas de aplicarlo, ¿no? Tenemos terciopelos, tenemos sedas, tenemos felpillas, tenemos chapería metálica, los talcos, la lentejuela, el huevecillo. Son labores que se van conformando con características propias de cada zona y nos hacen, por ejemplo, esta maravillosa traje procedente de Piñero, el Piñero de Zamora, en el cual vemos cómo se trabaja el terciopelo, cómo incluso las vueltas de los zagalejos, de los manteos, muestran un catálogo de indianas, de algodones maravilloso, muchas veces que pasan desapercibidos. El adorno fundamental, los peinados propios y característicos de cada zona, la joyería, la mantilla de rocador en este caso. En este caso tendríamos la estampa de un grupo de personas asistiendo a la fiesta del pueblo. Esto se hacía una vez y cuando te tocaba, no cada vez que era fiesta. Vamos a ir cogiendo este concepto que me parece muy importante. Una vez y cuando te tocaba. Es un día muy especial, hay que abandonar lo de diario, en lo triste, en la monotonía, el pardo, sin teñir, el negro, y hay que revestirse de color, de fiesta, de alegría y mostrar la riqueza, el potencial de la familia, que es un poco, al final, es una manifestación de poder, una puesta en la calle de todo lo que es la riqueza familiar, el doméstica, puesta en la calle, ¿no? Tanto tienes, tanto vales, tanto te veo, tanto llevas. Muchísimas gracias a todos. La ciudad de Zamora hace de bisagra entre las tierras del vino y del pan y recoge a los peregrinos llegados del Levante y de la corte madrileña. Tras visitar los cuerpos de San Ildefonso y San Atilano o la reliquia de la bendita cruz de carne, la ruta compostelana podía seguirse por el ramal portugués cruzando Aliste o continuar el itinerario principal de la Vía de la Plata, cuya primera parada sería el templo de Santa María la Real de la Iniesta. La tierra del pan, en cuanto al vestir popular se refiere, está muy lejos de ser homogénea y encontramos diferentes subcomarcas definidas por el curso del río Valderaduey, las vegas de sus afluentes y los otrora arribes del Esla, hasta su confluencia en el Duero. Su paisaje en la actualidad está totalmente desdibujado por el aprovechamiento hidrográfico y el cultivo extensivo del cereal, implantado recientemente.
De forma clara se marca la diferencia entre el vestir popular del pan occidental y de la zona oriental de la comarca, ya más cercana al gusto del alfoz toresano y sus usos y características. Indudable protagonismo tienen los picados realizados en seda, indianas o fina panilla sobre paños y bayetas de vivos colores, adornando sayas y rodaos que en su fisonomía de anchas cenefas florales y desarrollo repetitivo nos ofrecen el sello de su procedencia. Tiene además la franja que nos ocupa un marcado y geometrizante despliegue que gusta a veces de intercalar tejidos de colores en los vanos, creando singulares contrastes. Aún hoy podemos encontrar guardados en arcas y maletas manteos bordados en lanas, avantales y corpiños, pañuelos y mantones de diversa factura cubren el busto y entre ellos se encuentran magníficas piezas con aplicación de lentejuelas, cadenetas de lanilla en vivos colores, trabajos de festón de hilo blanco sobre blanco lienzo y como prenda totémica muchas familias conservan aún hermosas mantillas de rocador o de casco de amplia popularidad y uso. La escasa variedad en el traje masculino de calzón y chaqueta negros radica en el tejido y la hechura de los chalecos. El mejor complemento para este traje de gala es la capa de esclavina, de buen paño negro que usaban los hombres en los días más solemnes del calendario. Vienen aquí a la memoria las piezas localizadas y documentadas en La Iniesta, en Roales, Andavías o Palacios del Pan, de cuya joyería popular aún encontramos buenos ejemplares entregados como ofrenda votiva a las imágenes marianas de mayor devoción y que podíamos ver en la exposición en una de las vitrinas. Tenemos aquí los dos primeros conjuntos de indumentaria, en este caso de la zona más occidental, de la parte de la Ruta de la Plata más occidental, ¿no? En este caso tendríamos un conjunto que ya veíamos en la exposición procedente de Andavías y sería un poco el conjunto básico o el conjunto de mantón, de pañuelo de ramo, ¿no? En este caso es un rodao, manteo abierto, en el cual la característica principal es que la bordadora ha metido trocitos de seda por debajo para hacer ese contraste y darle muchísima más variedad cromática a la pieza. El pañuelo de ramo, una de nuestras piezas más extendidas, que constituyó una moda generalizada en muchísimas otras áreas de nuestro país y que venía un poco a españolizar aquellos mantones que venían de las Filipinas, ¿no? Las manilas. El mandil de seda y el el moño de rodete con las colonias de seda, que en Salamanca decía antes nuestro amigo Josemi que se encuentran fatal. Aquí colonias de seda tenemos todavía la suerte de que abundan. Joyería también del oro, almendrillas y bola de filigrana. En este caso tenemos un conjunto de roales del pan que veíamos también en la exposición. Vamos a ver también ese gusto por meter pequeños toques de color. En este caso estamos viendo una reproducción, ¿verdad?, de una pieza que ya estaba por el deterioro del paso del tiempo muchísimo ya más desgastada. También mantilla de rocador, en este caso debajo tenemos pañuelo merino y la maravilla del pañuelo de talle. Una pieza que se ha restaurado en nuestros talleres este año y que habla mucho de la riqueza, del bordado. Vamos a quitar el rocador, así. Muy bien. Vemos aquí dos conjuntos en este caso que corresponderían a ese vestir de estas zonas que decimos, Palacios, La Iniesta, Roales, Andavías, Almendra y los pueblos que inundó el pantano. Os comentaba antes cómo había cambiado la vida de esta zona, sobre todo las formas y los usos de la gente, la creación de estos saltos de agua para el aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a dar otro aplauso para nuestras compañeras. Nos fijamos ahora en la otra parte de la comarca, la zona más oriental, aunque también hay el uso de rodaos y de sayas, de paño, bordados y picados. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en este caso, en el denominado las vistas, el traje de las vistas, común a muchos pueblos de la zona. Una indumentaria de ascendencia dieciochesca, indudablemente, y que tenía un alto valor económico. En concreto, por ejemplo, estas son de Aspariegos,
y hay 4 familias del pueblo, 5. 4 tienen de seda, las vistas de seda, y una quinta tiene unas vistas de terciopelo labrado. Son trajes de un valor en el cual su posesión entrañaba ya un estatus social, es decir, tú tenías las vistas o alguien que tenía las vistas te las dejaba para la fiesta, para el día que te tocaba ser mayordoma, asistir en la iglesia del pueblo o salir en la procesión. No es un traje de fiesta, sino un traje para la fiesta. Vamos a ver también la prenda que esta mañana también comentábamos en la exposición, el capidengue. En este caso una prenda maravillosamente decorada. Nos decía Lorenzo esta mañana que estas seses nos hablan del siglo XVIII, ¿verdad? Nos traen esas formas, esas fórmulas para resolver la decoración sobre las prendas, con esos plegados, esos plisados de cintas de seda que vemos en muchas obras de Goya, que tienen en las sombreras, en las partes delanteras, y que nos trae esa forma de ver la prenda. Esta prenda no es del siglo XVIII, normal, pero su forma de construcción, su decoración, sí nos trae el siglo XVIII. Vemos a continuación también otro traje. Giramos, otras vistas de seda que indudablemente se adquirían en el Levante, procedentes de los telares de Valencia o de las fábricas de Talavera, donde se tejían en los espolines de seda y de donde luego se vendían, ¿no? Y la confección ya correspondía de forma local, es decir, la forma de montar los trajes, jubonas, mandiles, donde se lucen estos tejidos, pues la verdad es que ya se adscriben a las características propias de la comarca. Hablábamos de los trajes de hombre, son el traje de calzón, el traje de chaqueta, y se reserva la riqueza, la variedad y el ornamento, especialmente en los chalecos. En este caso, reproducciones de antiguos, concretamente, Ana, este es uno del Museo del Traje de Valdeperdices. Y tenemos, por ejemplo, el gusto de tener el adorno del pañuelo de ramo, de la manila o del pañuelo merino, haciendo de faja, o sea, adornando encima la faja al mozo, para que también, por ejemplo, tiene esa coquetería masculina de añadir alguna pluma de un pollo que hemos matado en el corral y que tenía un color bien lucido. Incluso a veces se ponían alguna flor, alguna rama, sobre todo en estas épocas de la primavera, la fiesta de San Juan y tal, que alegraba un poco también los sombreros y los tocados. Yo creo que la estampa del cuadro que hemos traído de la Tierra del Pan nos da bien ese aspecto de variedad, de que no es una comarca homogénea y que nos resulta fácil identificar en esos dibujos, como decíamos, geométricos, en el uso de las sedas, de los terciopelos y la colocación de las prendas, en los peinados. Desde La Morana siempre hemos insistido en que no es cuestión de ponerse el traje, es cuestión, como decías tú, de revestirse, de investirse, y necesitamos joyería, calzado, peinado, todos esos complementos que hacen que uno se vista de algo de verdad y no se disfrace. Por favor, quédense con este concepto también. El traje tradicional no es un disfraz. Nos vestimos de zamoranos en este caso, y tenemos que saber que cuando nos vestimos de zamoranos tenemos que guardar un parámetro, un respeto por la tradición, por las gentes, por las familias que han mantenido estas prendas en sus casas, que no son propiedad de nadie, que van a ir pasando de mano en mano y que tenemos que transmitir en forma de legado al futuro. Si no guardamos la esencia, los peinados, las joyerías, los calzados, al final esto se va a ir deshaciendo y va a quedar en un totum revolutum que no se va a saber ni de dónde son las cosas, ni de quién son, ni de dónde vienen, ni qué significan. Así que tenemos que trabajar para que todo esto siga funcionando, que entendamos lo que es la indumentaria tradicional. Vamos a seguir con un fuerte aplauso al siguiente grupo de gente. Nuestro recorrido zamorano discurre buscando el norte de la provincia, parejo a la margen izquierda del Esla, donde el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela y su hospedería eran punto de parada obligatoria, tanto para los que realizaban la ruta por el camino sanabrés que por la cara norte de la Sierra de la Culebra llega a Santiago, ahorrando jornadas al atravesar la Carballeda y la Sanabria,
como para los que preferían alcanzar en Astorga, siguiendo el curso del Esla, al grueso de los peregrinos europeos. Aquí nuestra ruta cruza brevemente la tierra de Campos, aunque en el vestir popular lo que claramente vemos en las piezas testigo encontradas en Santovenia o Villaveza del Agua es la influencia de la última comarca que cruzaremos, los valles del condado de Benavente. Los cursos del Tera, Eleria, Órbigo, Esla y Cea, con su multitud de ramales y pequeños afluentes, tejen los fuertes lazos comarcales que tienen en Benavente su centro comercial y administrativo. Vidriales, Valverde, La Polvorosa se articulan en sus fértiles vegas, mientras la Vía de la Plata se despide de la provincia zamorana, discurriendo pareja al curso del Órbigo, que presenta en su valle el último panorama del atuendo tradicional. La riqueza del indumento popular aquí se torna prodigiosa, y en su joyería se aprecia claramente la influencia de la platería astorgana, en piezas de buena factura y gran tamaño, que conviven con el uso del coral y las cuentas de vidrio, que incluso llegan a decorar las mejores arracadas. El adorno, a base de tachones de panilla negra o agremanes o pasamanerías, enriquecidas con cortadillos de vidrio negro, enchambras, mandiles y especialmente manteos de vivos colores, o el sempiterno negro ceremonial. Las camisas de linos, con ricos bordados, polícromos de tejidillo y acolchado, rivalizan con los pañuelos de talles bordados de cadenetas. Los merinos, los de seda, los ramoseras, el ramo y la manila. Reaparecen aquí también el uso de amplios dengues o gabachas de bayeta, con tímidas aplicaciones industriales de seda o algodón. El uso en el traje de chaqueta, calceta y braga de chalecos de paño de colores pardos, negros o azules con bordados de lana en escotes, y las traseras preludian al bajo órbigo leonés, y destacan la pervivencia de la capa, de gruesa estameña, con pequeña esclavina de reborde ondeado y alargadas puntas. Vemos aquí las dos primeras mozas del valle, de los valles en este caso, con un traje de friera de Valverde. El traje de acristianar es de calzadilla de Tera y el otro conjunto también de friera de Valverde, tocadas con la mantilla característica de la zona. En este caso son mantillas que alargan sus puntas, tienen decoración de agremán, unos tachones de terciopelo y vemos la labor del picado. Giramos. Vemos la labor de los picados. Fíjense cómo estiliza los dibujos. No son los dibujos que hemos visto en el piñero. Se afinan, se hacen otros motivos, aparecen los ochos, aparece esa labor que tienen en los vanos ya bordada de aplicación de bordado. Fíjense también la construcción en las cuales las presas, que a veces dicen, anda, mira, le quedaría pequeño y le pusieron una lorza. No, son así. ¿Por qué son así? Porque esto hace de refuerzo y hace la campana. Vemos a la figura que hablábamos, ¿verdad, Ana? Hace la campana. Tenemos los mandiles. En este caso tenemos un mandil de ondeado con las aplicaciones metálicas, agremanes, la labor que lleva, a ver si lo podemos ver, arriba, los frunces, y en este caso también una maravilla, este bordado de lanas polícromo. Una pieza de verdad digna de cualquier museo etnográfico de carácter nacional. Es una pieza en un estado de conservación además maravilloso, una policromía, esa decoración en cenefa, en zócalo, en banda y que va alternando los motivos vegetales con motivos simplemente geométricos. El traje de acristianar en el cual se hace trampa, utilizamos los finales de las mantillas para simular una cascada de prendas y que parezca que llevamos más. Un poco esa ilusión del sobrepuesto, del acaparamiento y de la sobreposición de prendas, ¿no? En este caso nos llamaban la atención los dijes que llevamos para que protejan al niño de los alunamientos, del mal de ojo, collaradas, joyería de plata, como hablábamos, pañuelos, en este caso de algodón estampado, y por ejemplo, en la mantilla, la crista, que es la borlita que lleva y que hace que la portadora sepa si está en su sitio sin tener que descomponer la figura, ¿no? Vamos a ver la siguiente pareja. Un aplauso. Camino de Santiago con gran halago, mi peregrina la encontré. Tenemos aquí otros dos conjuntos de los valles de Benavente
Y vamos a llamar la atención, aparte de la joyería, como hemos visto, en este caso son piezas originales de calzadilla de tera. En este caso, estos pañuelos que vemos en lagartera, exactos, y que se van viendo también en algunas zonas del Bajo Órbigo. ¿El por qué? Pues supongo que ahora no se entiende, pero habría una lectura comercial, una vinculación y que habría una transmisión de las prendas, pero los tenemos exactamente iguales. Los vimos en el programa que hicisteis y que incluyó ese guiño especial a la indumentaria tradicional, y que aprovecho para agradeceros que en esas ediciones de Maestros de la Costura tengáis siempre un hueco para la indumentaria tradicional. Para muchos de los que estamos aquí, que nos dedicamos a la indumentaria tradicional, es una cosa que la verdad es que nos hace sentirnos un poquito que no estamos locos y que sabemos que hay gente apoyándonos. Muchas gracias, Lorenzo, por eso. En este caso tenemos un mandil de agremán. Volvemos a ver la mantilla cómo se alarga y fijaros en el remate, qué forma tan original y cómo con simples unas cintas de lana consiguen hacerle y darle un detalle que vemos a veces en el remate que tenemos atrás en los pañuelos. En este caso, por ejemplo, vemos una eclosión de lo que es la joyería tradicional. Normalmente la joya iba pasando, son herencias familiares y se acumulan, es acumulativa, es decir, cuando se va heredando, si casas bien, vas heredando, ¿no?, de padre y de madre las tierras, las casas y también la ornamentación, las prendas que merecía la pena ir pasando de generación en generación. De esta manera, por eso observamos cómo hay prendas todavía en las casas que nos hablan de esa riqueza, porque son las mejores, las que habían y las que se pasaban, ¿no?, las que han subsistido. Vemos en el picado también cómo se afinan los dibujos, en este caso muchísimo más geométricos y mucho más estilizados y abstractos que los que hemos visto, que eran más naturalistas o más florales. El adorno de las colonias con simples talcos, huevecillos o unos remates de fleco metálico que hacen que, además de darle peso para que no se vuelen con el aire, le rematan un poquito y la ornamentan, ¿no? Un fuerte aplauso para esta pareja también. Tenemos ya, vamos llegando al final, tenemos la siguiente pareja en el cual vamos a destacar algunas de las prendas que hemos dicho. En este caso tenemos el manteo de agremán, otro tipo de decoración que no realiza dibujo, no hace falta la tijera, sino que vamos aplicando los tachones de terciopelo de panilla negra y las pasamanerías de cortadillo de vidrio, ¿no? En este caso el mandil ondeado, muchísimo más, una pieza más rica. En la sencillez también está el gusto muchas veces y la virtud, y tampoco por llevar mucha más decoración. Bueno, en este caso hay una riqueza pues más especial, pero sin embargo vemos por ejemplo también la mantilla, cómo se alarga y nos recuerda a ese capidengue, que no son la misma prenda, pero sí en la forma y en el uso función sí vienen a asemejar lo mismo, ¿no? En este caso tenemos también calabazas, uno de los pendientes que más podemos encontrar en toda esta ruta que estamos realizando, no se adscribe a los límites provinciales, Salamanca, León, pues llegaría hasta Galicia, que también hay ejemplares, y ellos saben que se compraban en los focos astorganos de platería, incluso llegaban desde la propia Salamanca muchas veces también en esa proliferación, en esas rutas comerciales. Vemos aquí también la collarada, en este caso. Sí quiero resaltar que normalmente este tipo de exhibición de joyería no era propia de una sola familia, es decir, la moza ejercía la mayordomía, la familia ejercía la mayordomía, la moza la representa en la procesión y en la iglesia, en la misa mayor, y reúnen entre los vecinos, los amigos, las tías, todo lo que tienen y montan para la ocasión esta determinada collarada, de las cuales luego se deshace y se dispersa. Es decir, muchas veces cuando vemos las fotos de Laurent, las que se hicieron en Madrid, no corresponden a una realidad.
Nosotros sabemos por lo que hemos estado investigando que lo que hay de Carvajales, por ejemplo, en la foto de Laurent, se recubrió a todos los pueblos de la comarca para vestir a aquellos mozos y mozas que fueron a Madrid. Es decir, ese traje no existe. ¿Entiendes ahora el concepto, Ana? ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora buscamos cuando el traje de fiesta o de domingo de Carvajales o de cualquier pueblo, por ejemplo, en este caso tenemos bercianos de Vidiales, corresponde a un modelo que no es tan exagerado, tan recargado. Estos son trajes para una fiesta, una determinada fiesta, y a veces una vez en la vida. En este caso tenemos Comonte, Villaferrueña. Esta es una reproducción. En este caso los originales no nos han permitido, nos los han dejado y además encantados, y hemos hecho la reproducción de las prendas, en este caso la faja bordada de formas polícromas, y sí tenemos la maravilla también de esta capa, en la cual podemos ver sencilla, pero fijaros qué arcaísmos, qué maravilla, simplemente con unos piquetes, con las tijeras, como la persona que la ha confeccionado. Parecen como unas alas, ¿no?, de un murciélago muchas veces, el capillo con unos piquillos. En este caso también hemos restaurado la capa en el taller de la Morana, se ha hecho este año además en las últimas prendas que entraron justo con la pandemia, y la verdad es que hemos conseguido que una prenda que estaba tapando las patatas en un corral luzca así de bien hoy en el escenario y que quede como una pieza testigo de información, porque estaba en un corral tapando unas patatas. Vamos a cerrar el recorrido. Ahora vemos un manteo de tachón. Simplemente no tiene ni la característico agremán, simplemente van los terciopelos. A veces los manteos no tenían absolutamente nada, y estoy llamando manteo a esto. Si alguna estará diciendo se ha equivocado, que es un rodado, no, hay que llamar a cada cosa por su nombre, y en cada sitio las cosas se llaman de diferente manera. Y lo que nosotros llamamos manteo, en unos sitios es una cosa y en otros es otra. O puede ser una cosa de la cabeza también en otras provincias. No hay que mirarse tanto al ombligo. Estamos muy acostumbrados a mirarnos mucho al ombligo. Y de esto es de aquí, y esto es solo de allí. Y estamos viendo en el escenario cómo las cosas no son solo de un sitio. Cómo cuando han salido algunos de los trajes ya preludiaban el colorido y la variedad de Zamora cuando veíamos los de Salamanca. Y hoy estamos viendo ya cómo se preludia lo que vamos a ver mañana a lo largo de la jornada de León. Es decir, tenemos muchas más cosas que nos unen y que nos definen como zona o área etnográfica de las que nos separan. En este caso tenemos también mantilla o terno alargado con decoración de pasamanerías, en este caso un pañuelo de cadenetas también, como los que veíamos, que decíamos que tenemos en Lagartera, en Toledo, la collarada, el mandil, en este caso bordado de lanas polícromas, cuajado en banda frontal, horizontal, sobre todo con labor de floral, aunque son flores muy estilizadas, no son flores reales, es una abstracción de lo que es un vegetal que se traslada al bordado. En la parte trasera vamos a destacar la prenda del jubón. Esto es una reproducción realizada a través, por ejemplo, de la publicación que hizo Gustavo, nuestro amigo Gustavo Cotera, y que se ve de Granucillo de Vidiales, maravillosa prenda fotografiada, documentada. Es importante esta labor que hacen los investigadores para que esto se pueda seguir trabajando y nos sirva de guía. Muchas gracias. Aquí en la parte trasera sí que voy a señalar que se ve el corpiño, es decir, debajo del jubón va un corpiño. Y a veces debajo del corpiño iba también un armador, que lo que hacía era sujetar el busto, y en algunas localidades todavía los acertamos a encontrar. Como son prendas, objetos de diario, de uso cotidiano, no se han conservado. Volvemos al... No te dejas, Y terminamos hablando de los trajes. Hemos hablado del traje de chico, y en este caso tendríamos un chaleco armador de escote cuadrado, En este caso es una reproducción ya realizada con tejidos actuales, pero que se han reproducido el tejido siguiendo el dibujo y el tejido con el que está realizado este terciopelo labrado. La chaquetilla
el calzón, con detalles muy sencillos, pero que definen las prendas y las caracterizan. Teníamos ahí en aquel calzón también unas labores de pespuntes que hacen que la prenda del varón, la prenda de los hombres, que a veces somos como del montón, como destacan ellas mucho más y llaman muchísimo más la atención, y el traje del hombre tiene también una variedad y una riqueza importantísima, y no podemos ascribirlo a un calzón, a una faja roja y una camisa. Y para la catedral, a la misa de San Juan. Vamos a intentar ser un poquito serios, vamos a intentar un poquito conocer, descubrir, aprender, porque esto de la indumentaria tradicional cada día nos enseña algo, es apasionante, es algo a lo que yo recomiendo a todo el mundo. De verdad que si tiene algo mínimo interés, una mínima sensibilidad, uno no puede dejar y de quedarse sin decir nada cuando ve estas maravillas. Intentamos desde todos los colectivos que trabajamos, grupos, asociaciones, como os decía antes, coleccionistas, particulares, etnógrafos, folcloristas, que esto llegue al sitio donde tiene que llegar. Hemos mencionado también los sombreros de ala de los hombres, en este caso, y la prenda que lleva el último de nuestros modelos, en este caso es una anguarina, casaca, que también llaman en algún sitio, que yo he visto a gente con ella puesta por las mangas, no se usaban, eran impracticables, es un resto de, Lorenzo nos lo contará mejor, de la manga boba de los Austrias, ¿no? Estas prendas no hace falta que una manga se pueda poner para llevarla en el traje. Son conceptos que a veces no entendemos, porque vivimos en el siglo XXI, no vivimos en el Madrid de los Austrias, en la corte de Felipe II, pero estas prendas nos están hablando de aquellas épocas, y esos detalles hay que mantenerlos. Y si hay que hacer una casaca, una anguarina, o una mantilla de casco, o una prenda, cualquiera de estas prendas cualquiera de estas prendas que nos ponemos a reproducir, pues hay que tener un mínimo de sensibilidad, poner en ella parte, o al menos una ínfima parte del cariño con que han sido guardadas y preservadas para que todos las podamos disfrutar. Un aplauso muy grande para todos estos compañeros. La Vía de la Plata sitúa en las formas y los elementos del vestir popular zamorano muchas técnicas, modos y usos que vemos en otras latitudes de la península, que aún perviven ajenos a las divisiones provinciales, que se antojan meras líneas sobre el mapa del intercambio de lo comercial y lo humano tejido por los siglos. Esperamos que este trabajo, esta parte de nuestro trabajo de La Morana, os haya gustado. Ya sabéis dónde estamos, en la bajada de San Pablo, en el número 4, y ahí están nuestros talleres durante todo el año, de indumentaria, de baile, de pandereta. Gracias por el apoyo que nos ha dado la Diputación y todas las instituciones que han hecho posible este festival. Y gracias por vuestra asistencia a la pasarela de Zamora que lo representa. Muchísimas gracias a todos. Camino de Santiago con gran halago, mi peregrina la encontré yo. Y al mirar su belleza con gran destreza, mi peregrina me enamoró. Fue tanta la alegría que al alma mía la compañía de su amor dio. Pero en la oscura breña de la montaña mi peregrina
Mañana tendremos la jornada dedicada a la provincia de León, por la mañana con la intervención de Olga Cabero, y después tenemos la pasarela con la gente que viene de Val de San Lorenzo, de la Maragatería. A continuación, después tendremos la presentación realizada por el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa de Valencia de Don Juan, y también tendremos una pequeña pasarela de joyería en la cual participará el grupo Doña Urraca, colaborando con el pase de diferentes modelos de joyería de la zona. Luego por la tarde tenemos al Hija del Infantado, también con una muestra y una pasarela de indumentaria tradicional. Y cerramos el día con la tradición oral, tan importante en la transmisión de todos estos saberes, de lo inmaterial, y que será, como no, a cargo de José Luis Gutiérrez Guti. Esperamos que hayáis disfrutado de la jornada de hoy, que se os haya hecho corta. A mí se me ha pasado como un flux, ¿no?, como un sueño, y que mañana disfrutemos también muchísimo más de este festival. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Hasta mañana.